Se da a conocer esta noche que Dámaso López Serrano, alias el Minilic, quien desató una guerra a sangre y fuego por el control del cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo Guzmán, se entregó en Estados Unidos. El motivo: no logró arrebatarle el control de la organización criminal a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien, por cierto, es padrino del Minilic. Versiones extraoficiales indican que López Serrano cruzó esta mañana la frontera de Mexicali, Baja California, con Calexico, California, donde quedó en manos de agentes de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés. Hasta el momento se desconoce si el Minilic negoció su entrega a cambio de una sentencia menor o bien si decidió acogerse al programa de testigos colaboradores o testigos protegidos. Dámaso López Serrano, el Minilic, se inició en el narcotráfico como líder de una banda que se conoció como los Antrax, brazo armado al servicio de Ismael El Mayo Zambada. Poco a poco fue escalando posiciones en la organización del cártel de Sinaloa, de la mano de su padre, Dámaso López Núñez, alias el licenciado. Por eso a él le dicen el Minilic. Recordemos que el licenciado fue detenido apenas el 3 de mayo pasado en un departamento de la colonia Anzures, Polanco, en la Ciudad de México, en un operativo encabezado por elementos de la Marina y la Procuraduría General de la República. Hacemos contacto vía telefónica con el periodista José Reveles. Él es especialista en temas de narcotráfico y seguridad. Pepe, muy buenas noches, tocayo. Gracias por aceptar a Uno TV Noticias. Muy buenas noches, a tus órdenes. Gracias, Pepe Reveles. Infórmanos, dinos, dibújanos el perfil del Minilic, un hombre sin duda peligroso. Bueno, para empezar, es un joven menor de 30 años, hijo del hombre que fue acusado, señalado, como quien preparó la huida del Chapo Guzmán de Puente Grande en 2001, Dámaso López Núñez. Este Dámaso López hijo, el Minilic, se dice que es Dámaso López Serrano, y en un corrido yo lo identifico como Dámaso López Caro, lo cual es bastante sugerente. O sea, podría ser pariente de Caro Quintero. De Rafael Caro Quintero, aquel delincuente mexicano que estuvo en la cárcel y ahora es, por supuesto, fue liberado y ahora es buscado por la autoridad, a quien le imputan la muerte del agente antinarcóticos de la DEA en 1980 y tantos, 85. 85. Allá en Michoacán. Enrique Camarena, sí. Enrique Kiki Camarena. Bueno, y Rafael Caro está libre desde agosto del 2009. Sí. Y en cuanto salió de la cárcel, a los 28 años de permanencia encerrado, se ordenó volverlo a capturar, pero eso no ha ocurrido. Tengo aquí a la mano un corrido que publiqué en mi libro El Chapo, Entrega y Traición, en la página 73, donde dice: porque el joven mueve lo que no imaginan, su fortuna va creciendo y va para arriba, él admira y respeta mucho a su padrino, de Joaquín Guzmán, ahijado consentido. Es decir, es un joven en ascendencia, en el poder, que de pronto se topa con la enemistad de los propios hijos biológicos de Guzmán Loera. ¿Te acuerdas que hubo un atentado contra los hijos del Chapo Guzmán recientemente en Sinaloa? Recientemente, hará unos meses, un año. Bueno, primero hubo un secuestro. Sí. Una toma de rehenes en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta. ¿Cierto? Y fueron los hijos del Chapo Guzmán las víctimas. Sí, y era el Minilic el que estaba atrás. Dicen que estaba él junto con el cártel del Golfo, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y hoy, entre las noticias que aparecen en los medios ya, se dice que cuando se entregó, les informó a la DEA que estaba buscando una alianza con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Se me hace extraño que eso aparezca de entrada, pero bueno, así está reportado y publicado el día de hoy. De todas maneras, el cártel de Jalisco Nueva Generación sí jugó un papel importante en la captura de los hijos del Chapo en aquella ocasión, y a mi modo de ver fue una operación ordenada por Ismael El Mayo Zambada para poner en orden a los herederos que se creían ya seguros por sangre del cártel de Sinaloa, que eran estos jóvenes hijos del Chapo Guzmán.
como diciendo, a ver, tranquilos, vamos a ver quién es el heredero. ¿Cuál es tu hipótesis de trabajo para tratar de explicarte lo que estamos comentando, compartiendo con la audiencia de Uno TV Noticias, la entrega del mini-leak? Bueno, si es como se dice, entonces se trata de una derrota anticipada frente a los chapitos. O sea, en vez de confrontarlos, decide delatarlos y contribuir a su captura. Dos, si fue lo contrario, es decir, que fue capturado por la DEA y se está fingiendo una entrega voluntaria, pues estamos hablando ya de que el territorio de Baja California, que ya estaba invadido por los Damasos en Baja California Sur, pues también tiene algo que ver con Baja California Norte, de donde cruza la frontera para entregarse el mini-leak. Y tercero, podría ser una iniciativa de la DEA preparando ya la liberación del Vicentillo, que está por salir de la cárcel, porque hijo del Señor de los Cielos, años en prisión, sumando lo que estuvo en México y lo que está en Estados Unidos, y se pactó que no cumpliera más de 10. Hijo no. Mayo Zambada. Exacto. Vicente Zambada Niebla. Exacto, hijo del Mayo Zambada, no del Señor Correcto. de los Cielos, del Mayo Zambada. Eso coincide, la liberación del Vicentillo, la eventual liberación o hipotética liberación del Vicentillo, con el inicio formal del juicio contra el Chapo. Pues te agradezco mucho. No sabemos qué va a negociar. Es uno de los, el mini-leak era uno de los objetivos más buscados por las autoridades federales mexicanas. Sí, como lo son muchos otros, pero están libres, por ejemplo, todos los hijos del Chapo. Digo, los hijos sobrevivientes, los 3 hijos más activos, que son Jesús Alfredo, que son Iván Archibaldo y Ovidio. Te agradecemos mucho, Pepe Reveles, el habernos ayudado a dibujar esta semblanza para que nuestra audiencia dimensione el tamaño del personaje, por muy joven que sea, 30 años es joven, el personaje que fue ahora implicado en esto que dice en Estados Unidos fue una entrega voluntaria. Lo último que te digo, sí. Él se autonombra líder de los Antrax y también es jefe de las Fuerzas Especiales de Damaso, las FED. O sea, hay un grupo que así se llama. Brazo armado, un brazo más que violento. Muchas gracias, Pepe Reveles, gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches, José Reveles, periodista de larga trayectoria, experto en este tema del narcotráfico, de los cárteles y de la seguridad. En otra cosa, 6 años y 4 meses después, detienen en el estado de Morelos a otro implicado en el asesinato del hijo del activista Javier Sicilia. El enemigo estaba en casa. Se trata de Cándido N., alias el Base 40. Este sujeto fue detenido en calles del municipio de Ocotepec, Morelos. Junto con él cayeron 5 personas más. El Base 40 era sucesor de Jesús Radilla Hernández, alias el Negro Radilla, presunto autor material e intelectual del homicidio de 7 jóvenes, entre ellos el hijo de Javier Sicilia, el poeta rebelde. El multihomicidio ocurrió el 28 de marzo del 2011. Ese día fueron localizados 4 adultos y 2 jóvenes asesinados dentro de un vehículo estacionado en un fraccionamiento, el fraccionamiento Las Brisas de Cuernavaca. A raíz de este crimen, Javier Sicilia, el poeta rebelde, inició el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Realizó varias caravanas. La primera llegó a la Ciudad de México. Hacemos un enlace en este momento a Cuernavaca, Morelos, con Óscar Guadarrama, corresponsal de Uno TV Noticias. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches, te saludo con gusto. Buenas noches a todo el auditorio de Uno TV. Pues efectivamente, como bien lo comentas, la noche de ayer miércoles, cerca de las 21:30 horas, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad lograron la detención de 6 personas, entre ellas 2 mujeres, y el jefe de plaza de un grupo delictivo aquí en el estado de Morelos, conocido como Cándido o el Base 40. Mencionarte, Pepe, que bueno, estas personas fueron detenidas en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, a la altura del poblado de Ocotepec, cuando, según reportes de vecinos que hicieron a la policía, pues los sujetos portaban armas largas y estaban amedrentando a los vecinos que transitaban por la zona. Pepe, mencionarte que este sujeto tiene pues un largo historial delictivo, es conocido como jefe de sicarios del Cártel del Pacífico Sur,
el CPS, que era comandado por Julio de Jesús Radilla, alias El Negro, aquí en el estado de Morelos y en el estado de Guerrero también, y bueno, cuya célula fue quien asesinó a Juan Francisco Sicilia hace ya 7 años, a 6 personas más en el municipio de Jiutepec, y cuyos cuerpos fueron encontrados en el fraccionamiento de Las Brisas, en el municipio de Temixco, al sur de Cuernavaca. Comentarte, Pepe, que bueno, hace unos minutos telefónica con el poeta Javier Sicilia, él nos menciona que este sujeto Cándido, o el base 40, él no tiene el registro de que haya sido uno de los participantes en el asesinato de su hijo y de sus amigos. Él dice que, según versiones del gobierno federal, todas las personas que estaban involucradas en este asesinato ya han sido detenidas, son más de 40, y bueno, sin embargo, a más de 7 años de este suceso, pues ningún juez ha dictado alguna sentencia contra ninguno de ellos. El Negro Radilla, te recuerdo, fue detenido en mayo del 2011 en el estado de Veracruz por elementos de la Policía Federal. Él confesó haber asesinado a Juan Francisco Sicilia, a sus seis amigos, por cuestión dentro de un bar. Fueron levantados estas personas a petición del gerente y de los trabajadores de este bar, quienes, bueno, les dijeron que estaban haciendo escándalo, que habían ido a reclamar unos teléfonos que les habían robado una semana antes, y bueno, pidieron el apoyo. Llegaron la gente del Negro, la gente del CPS, se los llevaron a una casa de seguridad de Jiutepec y ahí fueron asesinados. Te repito, Javier Sicilia nos menciona que, bueno, que él no tiene conocimiento de que esta persona, Cándido o el base 40, haya participado en este asesinato, Javier. Pues muchas gracias, Óscar Guadarrama. Gracias, Óscar Guadarrama, por la información, la cual se irá, por supuesto, configurando con mayores datos un poco más adelante respecto a si es o no un presunto culpable del crimen de 7 jóvenes, entre ellos el hijo del poeta rebelde Javier Sicilia. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Óscar Guadarrama desde Cuernavaca. También le voy a informar que fueron abandonados 10 cuerpos en calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5 hombres y 5 mujeres. Al parecer todos pertenecían a la misma familia. Algunos estaban semidesnudos y con huellas de tortura. Aparecieron cubiertos con una cartulina blanca en la que había un mensaje, el cual no se ha dado a conocer. Algunas versiones señalan que fue un ataque de los Zetas en contra de integrantes del Cártel del Noreste. De acuerdo con autoridades de Tamaulipas, de enero a junio de este año, 425 personas han sido asesinadas solamente en el estado de Tamaulipas. En abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que Tamaulipas fue el estado con más personas desaparecidas. En total, la estadística habla de más de 5,000. Y esta noche, la Secretaría de Marina ha puesto a disposición de autoridades a 7 elementos de la Marina Armada acusados de secuestro. Sin ofrecer más detalles del caso, la Marina explica mediante un comunicado que fueron detenidos los elementos gracias al intercambio de información con autoridades gubernamentales del área metropolitana. Tampoco se especifica de qué ciudad o estado de la República se trata. Arrebatan mototaxis a halcones de Tláhuac. Prohibido operar, les dice el gobierno de la ciudad. Quitarán a todos los que haya, precisamente aquí en el Valle de México. La información y el detalle luego de corte.